yo también me gozaré. Fuego de... Y en un de repente todo puede. Viene cuando lo puedo sentir, su gran gloria se verá aquí. Cielos y tierras se estremecerán al ver el poder del Hijo. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí un poquito retrasadas, ¿verdad? Pero ya estamos aquí totalmente en vivo, Chequina Radio 95.1 FM, entre líneas, una servidora Pameluna. Y bueno, si vas llegando, pues ahí compártenos porque el día de hoy, como lo pudiste ver, ¿verdad? Ahí en mis Facebook y en diferentes lados, pues tengo una invitada el día de hoy. Entonces, pues le voy a dar el lugar para irnos rápido, ¿verdad? Para que se presente y ya empezamos con la entrevista. Claro que sí, pues muchas gracias primeramente por abrir el espacio, ¿verdad? Y pues extenderme la invitación. Para mí es una bendición estar aquí con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Eliana Herrera, actualmente, bueno, resido en El Paso y bueno, una vez más, para mí es un privilegio y una bendición acompañarles en esta tarde. Así es, sabemos que ya mucha gente te conoce, ¿verdad? Que tu ministerio, pues aquí en Ciudad Juárez has estado por varias ocasiones y pues allá en El Paso también, pero bueno, yo siempre me voy desde el inicio y yo quiero saber, a ver, ¿cómo fue tu niñez? ¿En dónde creciste? ¿Dónde naciste? Claro que sí, bueno. Unos 14, 15 años aquí en Ciudad Juárez y después pues ya nos mudamos con mi familia, ¿no? Con mis padres a El Paso. No crecí en el Evangelio, hasta los 18 años fue cuando por primera vez yo le entregué mi vida al Señor Jesús, así que más o menos es el... Pues se sabe que la edad de 18 años pues es una edad en donde pues pasamos por... Pues la adolescencia, ¿no? Claro. O sea, ser un adolescente yo creo que es una edad muy determinante. ¿Cómo fue que Dios llegó a esa edad a tu vida? Platícanos, ¿verdad? Bueno, siempre me emociona. Nunca pierdo como esa gratitud hacia Dios y hacia este medio porque fue a través de una radio que por primera vez yo escuché de Dios en mi vida. Como dije, yo no fui criada católica, que ni siquiera practicábamos la religión tampoco, entonces estaba totalmente ajena de conocer a Dios, de la palabra, de absolutamente todo. Entré Dios, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión, ya hacía algunos años atrás, yo había escuchado que en una radio se hablaba de Dios, nada más, a través de unos jóvenes que eran cristianos. Entonces, cuando llega esa etapa, un día estoy en mi habitación, en la casa de mis padres, en El Paso, y dentro de, a lo mejor, ese vacío que yo tenía, ¿no? Como adolescente, me recordé de ese momento de que escuché que en una radio se hablaba de Dios y tenía... de necesidad y que testigo de Jehová y me
quiero ir, mañana es el servicio, me dijeron, está aquí, y me dieron direcciones, que era cerca de la casa de mis padres. Entonces me recuerdo que al siguiente día me alisté temprano para salir al servicio, y bueno, estuve como media hora dando vueltas, no encontraba la iglesia, encontré un edificio en la esquina de la casa de mis padres, y me recuerdo que entro al estacionamiento y está un hombre afuera de la iglesia, y él me paro y me dice, ¿buscas algo? Le dije, sí, estoy buscando una iglesia que me invitaron, y él me dijo, pues esta es, ahorita en media hora empieza el servicio de jóvenes, era una iglesia cristiana. Nunca encontré la iglesia de los Testigos de Jehová, pero de ese día nunca más yo me volví a apartar de Dios. De ese día, cuando yo entré al servicio, no me recuerdo de nada, solamente me acuerdo que salí con los ojos hinchados, llorando, y dije, esto es lo que yo necesito, y así fue como yo llegué al evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios bendiga estos medios en donde no va a ser precisamente a veces una persona, ¿verdad? O alguien que vaya, te busque, o que tú pases por un parque, muchas veces va a ser el escuchar, ¿verdad? Entonces, qué bonito, que pues a muchas veces les decimos, ¿verdad? Es bien bonita la labor de la radio, porque es como un evangelista 24/7. Claro. Entonces, pues tú misma provocaste eso, porque pues tu necesidad, ¿verdad? Creaste una atmósfera ahí en tu cuarto, ¿verdad? Y entonces fue que Dios dijo, ya es el tiempo, es el momento. Entonces, ya cuando conociste a Cristo, ¿en qué momento determinado de tu vida Dios te empezó a llamar? ¿Cómo supiste que Dios te tenía este llamado tan bonito, ¿verdad? Sabemos que Dios te usa en milagros, ¿verdad? Que te usa de distintas formas. ¿Cómo fue que llegó ese llamado? ¿Cómo te sentiste, o en qué momento de tu vida fue que llegó? Bueno, claro, aparte de compartir rápidamente en los cortos minutos que tenemos, también quiero aprovechar, porque yo creo que, como decía ahorita, el medio, más que esto ser un entretenimiento o un medio de que venimos aquí para nosotros recibir algo como personas, es un medio tan poderoso que hoy puede Dios tocar la vida de un joven como tocó la mía hace casi 20 años atrás, y todos los jóvenes que nos estén escuchando en este momento puedan identificarse no sé la situación que puedan estar pasando, pero ante todas las cosas quiero vertirme en sus vidas hoy y decir que no soy nadie especial, que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada persona que ahorita esté en un momento de soledad, al borde del suicidio, pasando por un problema de droga, de alcoholismo, y cualquiera que sea su situación. Creo más que todo que Dios pone el querer como el hacer de su perfecta voluntad, y yo creo que más que yo provocarlo, yo creo que fue Dios quien estaba ya incitando mi corazón de acercarme a Él. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, es en ese momento que decidí, dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Primero, no vengo de una familia cristiana, y para mi familia, sobre todo para mi papá, fue como, no le gustó para nada. Entonces, para mí era todos los días como luchar en contra de eso, de que yo fui la primera persona que le sirvió a Dios de su familia, como quien dice. Entonces, empiezo a asistir cada servicio. Yo no tenía carro, la primera vez que fui en el carro de mi mamá, para que los jóvenes hoy en día que dicen, mis papás no me apoyan, o que tienen la bendición de que sus papás los llevan, de que hasta los empujan. Pues yo no tenía ni a mis papás que me apoyaran, ni tenía carro para ir a la iglesia. Yo me iba, tu nombre es Pamela, ¿verdad? Pamela, yo me iba caminando a los servicios, cada servicio. Wow. Y me iba y regresaba caminando. A veces los hermanos nada más me saludaban, nadie me decía, oye, te llevo, oye, necesitas un ride. O los jóvenes hoy en día, no, de que, oye, voy por ti. O sea, y nunca, curiosamente, tal vez mi enfoque era tan profundo y a veces es bonito no perder como esa pureza de tu corazón, porque a veces ya a través de los años como que se puede perder eso muy fácilmente. Y era tanto mi enfoque que yo no me fijaba en que si me saludaron, que si alguien no me dio ray. No, yo iba con todo ese deseo, me sentaba mero enfrente. Mi primera Biblia fue una Biblia católica que mi mamá tenía en una caja por ahí abandonada en el garage de la casa, y me recordé que ella lo tenía y lo fui a buscar. La encontré, de esas que tenían zipper, que eran como rojo así, ni me recuerdo. La desempolvé y yo cargaba con esa Biblia caminando a la iglesia. No faltaba ningún servicio, como te digo, llegaba, me sentaba mero enfrente. Cada vez que decían, vamos a hacer esto, yo decía, vamos, que vamos a orar a la montaña, vamos a orar a la montaña, que vamos a ayunar 9 días, no sé qué es ayunar, pero lo de hoy, pero no sabe de dónde tú vienes. Exacto. Ni lo que tú has hecho. Sí. Y adelantándome un poco antes de continuar, dentro de todo ese grupo, que era una de las iglesias más grandes antes en El Paso, yo creo que hoy, dentro de esos 150 jóvenes más o menos que había,
puedo decir que los dedos de la mano me sobran de los que hoy le sirven a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es el tiempo que tienes ni donde vienes, es lo que tú quieres lograr en la vida. Es a donde tú quieres alcanzar en Dios, o sea, lo que tú estás dispuesto a hacer. Entonces, así me empecé a involucrar en todo lo que podía, hasta que me recuerdo que un día estaba como en ese primer amor, ¿no? De que quieres hacer todo lo que sea que tengas que hacer. Y me imagino que en algún momento tal vez he de haber tenido algún día de desánimo o algo, no me recuerdo. Pero sé que ese día no me sentía mero enfrente, me sentía mero atrás, pero no falté a la iglesia. Y me acuerdo que Dios usó a una muchacha que era la hija del pastor, o que es la hija del pastor en ese entonces. Y me acuerdo que ella fue hasta donde yo estaba y me dijo, yo tengo una palabra de Dios para ti, y me dice, y quiero decirte que tu pasado va a ser como un arma que Dios va a utilizar para tu futuro, y yo veo muchas personas que te siguen y veo una nube arriba de ti, algo así, te lo parafraseo, no me recuerdo bien. Y fue lo único que me recuerdo en ese momento, que esa persona fue la primera persona que Dios me habló a través de ella. Y así fue como te digo, yo me empecé a involucrar. Después, a través de los años, yo veía hombres de Dios, inclusive a ella, y yo veía que Dios los usaba, y yo decía como, wow, o sea, con esa ingenuidad como que los admiraba. Yo decía, ¿cómo? Y yo siempre he sido una persona muy observadora y que siempre, que quiero lograr esto, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién? A ver, ¿quién lo logró? ¿Cómo lo logró? Y no tiene pierde ese trayecto. Si tú lo sigues, sea lo que sea que tú hagas, si ellos lo lograron, tú lo vas a lograr. Entonces, yo veía, no, que fulano Dios lo usa, ok, ¿qué hizo? No, pues que ayunó 30 días, ahí estaba yo ayunando 30 días. No, que hacía silicio y dormía en el piso con una cobija, y ahí estaba yo durmiendo en el piso. O sea, yo hacía lo que fuera sin saber si funcionaba o no funcionaba. O sea, simplemente era mi deseo de que, wow, o sea, yo quiero que Dios use mi vida. Y a través de los años, recuerdo que sin darme cuenta, Dios comenzó a usar mi vida. Yo estudiaba la palabra, tenía un montón de libros de teología que me tiraba al piso, dormía, ponía mi alarma todos los días a las 4 de la mañana. No siempre me levantaba, pero lo hacía. Sí. Entonces me recuerdo que de momento alguien me decía, oye, que hay que orar por tal persona, y no, vamos a orar. Y no, que hay un endemoniado allá, vamos a orar por el endemoniado. Y no, que hay un funeral, vamos al funeral. Y a lo que fuera, yo siempre estaba dispuesta. Sí. Por eso nunca dejo no me importa donde me extiendan la invitación. O sea, para mí no hay un mejor lugar que otro, o no predico, no voy con más entusiasmo que otro. O sea, servir a Dios es servir a Dios, punto final, donde quiera que tú vayas y con la intención, el corazón que tú lo haces. Entonces, así, esa era mi deseo y mi intención siempre genuina. Y ahora puedo entender que, como dice la Biblia, en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Y me recuerdo que la primera vez que me invitaron a predicar, un pastor me dijo, yo he escuchado que Dios te usa, que quiero que vengas a predicar. Y yo pues le dije que sí, y me recuerdo que cuando cuelgo el teléfono yo dije, ay no, ¿cómo le dije que sí? Yo nunca he predicado, no sé predicar. Después de ya estar algunos años de servir a Dios, sin darme cuenta, o sea, fíjate dónde era la pureza de mis intenciones, que Dios usaba mi vida sin darme cuenta que Dios me usaba, ¿no? Y nunca lo hice con la intención de, que un ministerio, tal vez ni siquiera estaba consciente de lo que eso era. Sí. Y recuerdo que comencé yo con esa, ¿cómo te puedo decir? Como inseguridad de, ay no, ¿cómo voy a predicar? Yo no sé. Y recuerdo que Dios ministró mi corazón y estas palabras vinieron a mí de que, ¿cuál es la diferencia en orar en una persona cuando nadie te ve y orar por una persona simplemente porque tienes un micrófono? ¿Cuál es la diferencia entre cuánta gente te has ganado para Dios en la calle donde nadie te ve y que tener un micrófono y hablar la misma palabra que estudias, que meditas, que tratas de vivir todos los días? O sea, entonces ahí te das cuenta de lo que es verdaderamente vivir el evangelio. Y ahí entendí, dije, ok, entonces me recuerdo que bueno, ya, esa fue la primera vez que prediqué, como quien dice, en una iglesia. Y así fue algo que simplemente se fue dando y como Jesús, ¿no? Que su fama se corría por todas partes. Entonces de momento, oye, que Dios te usa, o que oye, que Dios sanó a esta persona. Entonces y así fue a través de los años, y Dios empezó a abrirme puertas a otras ciudades, a otras iglesias, a otras naciones, he ido a otros países. Desde una muy temprana edad ya yo estaba viajando, a los 22 años estaba en Europa, mi primer viaje, que fue así, sí, predicando en un congreso de mujeres. Entonces
simplemente fue como un resultado de buscar a Dios sin la intención de algo más. Entonces, otra cosa que me gusta mucho siempre contar, hace mucho que no lo contaba, cuando ya en ese transcurso que empiezo yo a predicar, empiezo a leer, esa es otra de las cosas que te digo, a veces no sabemos lo que es invertir en nuestro crecimiento espiritual. Las noches que te has quemado las pestañas leyendo, estudiando, a lo mejor invertiste en algún instituto, muchas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento. Y me recuerdo que comencé a comprar libros, una parte de la historia que mucha gente a veces no conoce de mi vida. En un momento que yo pasé a lo mejor un poco apretado en mi vida, tenía a mis 2 primeros hijos, estaban pequeñitos, y me recuerdo que yo iba literalmente, Pamela, al mandado, y yo compraba lo que iba a comprar de mandado, y cuando yo llegaba a la caja registradora, te lo digo delante de Dios, a veces yo veía un libro, antes se usaba ya está muy por debajo, ¿no? De nuestro estilo de vida a veces, pero antes llegabas a la caja registradora en El Paso así, y había libros cristianos o la Biblia por ahí cerca, ¿no? En algún stand, y me recuerdo que yo llegaba y lo veía el stand ahí, y yo decía... Iba y agarraba, ¿sabes qué? Esta semana voy a leer un libro nuevo este mes. Iba y lo agarraba, un libro a lo mejor de 10, 15, $20. ¿Y tú sabes qué hacía? Yo quitaba un paquete de carne o un paquete de pollo con 2 hijos y lo cambiaba por un libro. Entonces, y recuerdo que los primeros libros que empecé a leer fueron libros de liberación. Entonces, pues yo no tuve en aquellos años un mentor, a lo mejor todavía el pastor de esa iglesia a lo mejor ni siquiera todavía me conoce, ni siquiera sabe que estuve en su congregación cuando era adolescente. Y recuerdo que empecé a leer libros de liberación y pues como no tenía nadie que me enseñara, yo hacía lo que veía, lo que escuchaba, lo que aprendía. Y me recuerdo que los primeros libros que leí que hablaban de que si fulano se endemonió y se liberó y qué tal pastor, y así, ¿no? Testimonios. Y recuerdo que cuando termino, como yo era así tan curioso, yo decía como que wow, o sea, ahora quiero vivirlo. Cada libro que leía era quiero vivirlo, ¿no? Entonces ahí yo andaba buscando ahora alguien que se endemonie. Entonces me recuerdo la primera vez la mamá de una amiga mía me llama y me dice, oye, era muy amiga mía ella en aquellos entonces, fulana de tal, ¿sabes qué? No sé, se siente muy mal, vivíamos muy cerca de la casa de mis padres, su casa, ¿puedes venir, porque se siente mal? Y yo, bueno, pues no soy doctor, pero pues va. Recuerdo que llego a su casa y cuando llego, literalmente ella estaba revolcada como serpiente en el piso, o sea, estaba endemoniada. Y yo me recuerdo que me quedé viendo como que por primera vez en mi vida se hizo realidad. Que como te digo, a veces la gente no sabe cómo alguien llegó ahí. Y me recuerdo que agarro el teléfono y le hablo a un amigo mío, un pastor, y le digo, oye, está pasando esto, no sé qué hacer. Y yo quería pues que me dirigiera o me dijera qué hacer, y me dijo, mira, Dios está contigo, Dios te usa, tú deja que Dios te use. Y me cuelga el teléfono. Entonces yo dije, bueno, pues lo único que sé hacer es lo que he leído en los libros. Entonces voy y le pongo la mano y empieza a hablar toda endemoniada. Entonces yo empiezo a hacer lo que los libros me habían enseñado. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo entraste? Entonces, o sea, primera experiencia. Y después empecé a leer libros de la fe de milagros. Y fue exactamente lo mismo, que uno que leí se llama Caminando sobre las aguas, y también testimonios de milagros. Entonces ya después era enfermos, donde hay enfermos, ¿no? Jesús se mantenía caminando entre la gente, entre la necesidad, entre el perdido, los enfermos, y una de las cosas que me pasó también, para que la gente sepa cómo tú llegas allí, que sepan que no eres especial, que simplemente te has atrevido a creer a Dios, a invertir, a esforzarte, a trabajar, y que también ellos lo pueden hacer, ¿no? También pueden llegar a eso. Y una vez me recuerdo que había una evangelística que había venido de otro país, y yo tenía un problema en la espalda, un dolor que tenía, y me acuerdo que él estaba orando por la gente, que si piernas cortas, que si manos cortas, que gente enferma y así, y yo lo veía, y yo como siempre observando, y lo veía cómo oraba, y cómo la gente, o sea, frente de mí se sanaba, y las cosas que pasaban, y yo como que, wow, o sea, bueno, total, yo no pasé, pero cuando ya me voy a ir de la iglesia, él está en la puerta,
Y me acuerdo que estaba orando por unas personas y él me sacó plática y le dije, ¿sabe qué? Pues yo no pasé, había mucha gente, pero yo tengo un problema en la espalda. Y él me dice, siéntate, y luego me siento y me dice, mira, tienes una pierna como 2 pulgadas más corta que otra. Y empezó a orar así de fácil, de pierna, ni me acuerdo cuál era, derecha o izquierda, a la... Pude sentir como si me hubieran hecho un masaje en mi espalda derechita. Ajá. O sea, lo viví. Y eso me dio una fe, primero, de saber que era real. Y segundo, lo vi, yo dije, pues no es tan difícil. No. Y vemos la fe lo que es, ¿no? O sea, Sí, la fe es la exacto. certeza, es una seguridad y que tienes que creer que Dios es poderoso. Y después me pasó lo mismo. A ver, ¿quién tiene la pierna corta? Y así, en privado, una vez una persona, oré por ella y yo dije, bueno, vamos a ver si funciona. Y me acuerdo que oré por esa persona y su pierna le creció y se le emparejó. Entonces, de ahí, o sea, todo ha sido un alimentar la fe. Sí. Después, a ver, o sea, Dios lo hizo, sé que lo puede hacer cuando Él quiere, como Él quiere y donde sea. Y así ha sido más o menos un resumen del trayecto del por qué estamos ahorita donde estamos, ¿no? Sí, vemos que siempre ha sido una mujer muy intencional, ¿no? O sea, a Dios le gusta que seamos intencionales. Amén. Creo que hay grandes hombres y mujeres que conocemos, ¿verdad? Que si tú conoces su vida más íntimamente, ellos siempre te platican de libros, siempre se inspiran. Yo pienso que somos como seres espirituales que somos, ¿verdad? Podemos inspirarnos de hombres y mujeres de a lo mejor este tiempo, ¿verdad? Que Dios los está usando, que ellos también se han inspirado de otros hombres y mujeres. O sea, no hay mayor inspiración que Jesús, ¿verdad? Amén. Que la Biblia, esos hombres y mujeres que impactaron, que por algo están en la Biblia, ¿verdad? Pero qué bonito ver cómo esa hambre, ¿verdad? Y esa sed, y a lo mejor tú dijiste en algún debido momento, quizás no tengo tanto dinero, pero me importa mi vida espiritual. Entonces, Claro. pues Dios se agradó de esa niña con hambre, Sí, ¿verdad? Esa sí, joven sí. con ganas de servirle, de ver Claro. la necesidad, porque créeme que a lo mejor hay un joven que se salva en este tiempo y lo menos que piensa es servir a otros. Claro. Es que Dios lo quiera usar y eso es lo bonito, aprender a vivir en una vida sobrenatural, Sí, claro. aprender a ser útil para Dios, porque Dios nos ha dado las armas y nos ha dado todo el equipo, vaya, ¿verdad? Para poderle servir de esa forma también sobrenatural. Yo pienso que ahorita vivimos un evangelio en este tiempo donde hay tanta pantalla, donde hay tanta cosa en la que te puedes entretener, ¿verdad? Que ya te cuento algo sobrenatural y te espantas. Y Claro. dices, ¿qué es esto? Por cómo que viste un demonio, cómo que viste ángeles, cómo que hasta que visiones, o sea, se está perdiendo en esta generación, ¿verdad? Sí. Porque se está perdiendo esa hambre y esa sed y ese amor por el prójimo. Eliana, yo sé que tienes ya un tiempo, un recorrido de ministerio y sé que llegan esos puntos de quiebre, ¿verdad? En Sí. donde dices, definitivamente ya no quiero seguir. Cuéntanos. ¿Qué ha sido a lo mejor en algún determinado tiempo de tu vida, que hayas vivido algo en lo que a lo mejor tú ya quisieras decir hasta aquí llegué, y qué fue lo que te levantó y lo que ha permanecido, ¿verdad? Que te ha hecho que permanezcas hasta el día de hoy en tu ministerio. Sí, bueno, mira, antes que todo, lo más importante no ha sido de la manera como Dios ha usado mi vida, sí es importante, pero lo más importante es que Dios me salvó. Porque yo no sé a dónde mi vida a los 18 años, a lo mejor qué decisiones hubiera tomado, dónde hubiera llegado, qué me hubiera pasado si estuviera viva. Entonces lo más importante fue que Dios me salvó y me dio la oportunidad de que cuando se acabe esta carrera tengo una promesa de vivir una vida eterna, que eso es lo más importante. Exacto. Entonces eso es una de las, para contestar tu pregunta, una de las razones que me ha mantenido a mí siempre de pie, a lo mejor como la palmera, que te mueven los vientos, pero no te arranca. Cuando yo creo algo, Pamela, y con mucho respeto lo digo, yo no creo en la gente que dice, oh, fulano se apartó, tiene 5 años apartado. Yo pienso que cuando el Hijo te libera, verdaderamente tú eres libre. Que vienen momentos de decepción, experiencias, sí, pero no creo, nunca me ha pasado decir, oh, me aparté un año de Dios. No,
puedo pasar, como te dije, a lo mejor entre los seres humanos que somos tan complicados, ¿no? A ver alguna situación entre personas y decir, te decepcionas, pero hay algo que yo siempre he tenido claro y que espero que así sea hasta el día que me muera, porque estoy totalmente convencida de que Dios es real, de que Dios no tiene la culpa de los errores que los seres humanos cometemos. Dios ha sido tan bueno y yo no pudiera jamás apartarme de Dios, de un Dios que ha sido tan bondadoso y que en los momentos más difíciles, inclusive cuando el ser humano te traiciona, cuando el ser humano te hiere, Dios ha estado ahí. Entonces, las palabras que siempre han venido a mi mente, que me hablan a mí misma es Dios siempre ha estado contigo. Esta no va a ser la excepción en este momento. Cosas que me han decepcionado de Dios, sinceramente, nunca. Te lo digo de corazón, o sea, no hay como un momento de decir, Dios, ¿por qué me hiciste esto? O sea, no. He entendido que muchas cosas son consecuencias de las malas decisiones y que a veces más los conflictos son, como te dije, entre las personas aún dentro del evangelio. Me he decepcionado muchas veces del ser humano, me he decepcionado muchas veces de la gente en la que has puesto tu confianza, en la que a lo mejor ingenuamente le has tenido alguna admiración y de momento dices, no es, o pasé por esta situación con estas personas. Pero a Dios siempre lo he visto de una manera impresionante y eso es lo que a mí siempre me ha mantenido el seguir. Ok, aquí no funcionó, pero Dios es Dios y Dios sigue ahí y Dios tiene un propósito y esa promesa no tiene una fecha de expiración. O sea, tú tienes que seguir hacia adelante y eso ha sido mi experiencia. Así es, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, yo porque he escuchado, ¿verdad? De los testimonios que vienen y aquí nos comparten. Sabemos que hay tiempos, ¿verdad? Aún dentro del ministerio, como vemos un Elías, ¿no? Que grandes proezas hizo y que por una amenaza de una mujer, ¿verdad? Fue y se encerró, deseaba la muerte. O sea, sabemos que como ministros también somos seres humanos y también pasamos muchas veces por esos altibajos, ¿verdad? Y muchas veces, como dices tú, al que el Hijo del Señor salva, lo salva y lo salva para siempre. Aquí no hay un punto de quiebre donde digas, bueno, pues yo me aparto porque fulanito me hizo, porque pues el hombre siempre nos va a traicionar, ¿verdad? Porque es que, mira, no sé a qué te referías, hay dos cosas, está el bajón que puede ser en tu relación con Dios o ministerial. Entonces, lo que a mí nunca me ha pasado por mi cabeza de decir, me voy a apartar de Dios, ahí no. Si te refieres ministerialmente, de que a lo mejor, como dices, ha habido alguna caída y que qué ha sido lo que te ha levantado. No necesariamente como me ha pasado a mí en lo personal de decir, ya no quiero servir a Dios o sabes que me cansé de predicar. No así literalmente, a lo mejor sí, como te dije, en experiencias con situaciones con personas de que sí te decepcionas y a lo mejor te detienes en un momento. Lo que a mí me ha pasado es, ok, pasó esta situación, pero tienes que seguir, a lo mejor batallas como en volverte a ubicar. Por ejemplo, hay personas que le pasan que están en una congregación, pasa algo, se van a otra congregación, entonces a lo mejor no ha habido como un quiebre de que ya no sirven a Dios, sino es que, ok, ahora estoy aquí, es reubicarme. Pero de decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, no quiero, como gente le ha sucedido, ¿no? No quiero predicar, no así me ha pasado, más bien es como, ok, pasé por esta situación, pero ¿por dónde ahora, Señor, le doy, no? Eso soy yo. Sí. Pero sí sé que hay gente que le ha pasado que dice, ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo a pastorear, sobre todo, ¿no? Gente que le ha sucedido. Sí, más que nada la decepción, ¿verdad? Yo he pastoreado en el pasado, sí puedo decir que a lo mejor he pasado por alguna situación donde pueda decir, ok, siento que no es el momento, pero no el sentimiento de decir, estoy tan decepcionada que no quiero volver a pastorear. No, realmente me apasiona predicar, aunque yo pudiera estar pasando por un momento difícil en mi vida, que pueda comprender y decir, sabes que tal vez no es el momento, pero sé que Dios tiene un propósito conmigo. Eso soy yo. Y a lo largo de este tiempo que has servido a Dios, yo sé que te dedicas aparte del ministerio a otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero no muchas veces o algún tiempo de tu vida has pensado como que, pues a lo mejor yo hubiera querido hacer esto y ¿por qué hubiera querido hacerlo? Mira, en lo único que sí hubo un momento donde, y lo creo todavía, por la misma falta de, creo que a veces hay mucha falta de conocimiento en el evangelio, sobre todo en la iglesia latina,
mucha falta de preparación teológica, de educación, de muchas áreas, ¿no? Hasta financieras. Sí creo que hay muchas cosas que no las supe manejar por no tener a lo mejor esa guianza correcta y que pude haber hecho más en mi vida personal. Eso sí estoy segura, todavía hoy lo puedo afirmar, de decir, pude haber hecho esto, o sea, en cuestiones de a lo mejor profesionales, de educación, que sí estudié, ¿no? Pero a lo mejor sí me hubiera gustado hacer un poco más, y en eso estoy trabajando, pero ya no es lo mismo con el tiempo, con la edad, o sea, batallas más, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que no fue en vano la inversión de dedicar mi juventud a Dios para servirle, pero sí creo que hubiera podido manejar ambas cosas y hacer un poquito más, no sé si eso contesta más o menos tu pregunta, ¿no? Sí, Ajá. porque de hecho yo conozco jóvenes en este tiempo que se ponen un límite de estudios, de decir, ok, sabes que yo voy a estudiar nada más hasta la prepa y yo voy a dedicar. Entonces, siento que en este tiempo los jóvenes pelean mucho y ponen mucho ese tema de que si es bueno o malo, que también como persona tengas tus metas y tengas un futuro de decir, yo no creo, porque justamente Dios también salvó a hombres súper preparados, ¿verdad? Que empresarios, gente de negocios como Abraham. Fíjate, una de las cosas que Dios usó para hablarme, para la gente que quiere escuchar Biblia, dice que cuando Dios llamó a Abraham de salir de su tierra, Abraham era un hombre rico, y dice que se hizo más rico. O sea, él era ya rico. O sea, Dios no solamente llama a la gente pobre, Dios llama a empresarios, profesionistas, doctores, médicos. O sea, Dios te puede usar en tu profesión de una manera impresionante. Y no solamente llamó a un hombre rico, un hombre preparado, sino que lo hizo aún más. Entonces, ¿qué me incita a mí eso? Ok, si yo a lo mejor ahorita puedo estar en una buena posición económica o profesional o de negocio, lo que sea, ¿qué me da a entender eso? Que Dios quiere más. Dios tiene más y puede usarme de una manera mayor, y a lo mejor hasta a través de los recursos, de muchas maneras Dios nos puede usar. Entonces, definitivamente el conocimiento y el estudio nunca estará de más, porque tú puedes perder muchas cosas, pero el conocimiento lo vas a llevar donde quiera que tú vayas, y el conocimiento es poder. Así es, pues ahí está, ¿verdad? Algunos que tienen esas dudas también, porque muchas veces se preguntan, ¿verdad? Y sabemos que hay ministros que también equivocadamente dan esos malos consejos. ¿Por qué malos consejos? Porque yo no creo que Dios esté peleado con que tú tengas una carrera, un conocimiento, siempre y cuando no te apartes de su voluntad, no te apartes de la comunión con Él, ¿verdad? Claro. Pero bueno, sabemos que ya... qué bonito, ¿verdad? Conocer más que nada, ¿verdad? Más que verte en plataformas o algo, conocer un poquito más de cómo fue, ¿verdad? Qué bonito testimonio, porque siento que en este tiempo falta más jóvenes, ¿verdad? Y de todas las edades que tengan esa hambre, esa sed y ese amor por la necesidad de los demás, y que muchas veces en lo sencillo Dios se mueve, porque a lo mejor tú puedes decir, ok, ya vi más o menos cómo puede ser uno sano, bueno, y Dios se movía ahí aún en esa, pudieras decirle, a lo mejor yo tenía tanto conocimiento, pero Dios se movía aún en eso. Y ahora, al día de hoy, pues sé que eras mamá, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que quieres ver en tus hijos? Para aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo difícil, en donde ya hasta los hijos batallamos para quitarlos de la tecnología y todo. ¿Qué consejo pudieras darle tú a esas mamás, verdad? Pues sabemos que como mamás tenemos, pues, el que nosotros, ¿verdad? Pues somos... pues el Señor hasta en su palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo pudieras darle tú a las mamás, verdad? Tú como mamá. Mira, algo que Dios me ministró a través de la palabra fue cuando Dios llama a Noé a hacer el arca y le da las instrucciones tan claras y tan en orden, y le dice, vas a construir el arca, vas a entrar tú, tus hijos y las esposas de tus hijos. O sea, tú no puedes salvar a tu casa si tú eres la cabeza de tu hogar y tú no estás salvo. O sea, hay padres que quieren, madres, meter a los hijos que busquen a Dios, y ellas no lo buscan, ellos no lo buscan. ¿Me entienden? No son un ejemplo para sus hijos. Yo he llegado a un punto en mi vida donde yo te puedo decir, a mí no me importa lo que alguien pueda opinar de mí, pero pregúntale a mis hijos lo que ven todos los días en la casa, porque tú no puedes mentirle a tus hijos qué ven. Entonces, es importante invertir en la vida de uno para primeramente ser un ejemplo. O que yo a veces siento a mis hijos, ¿qué tú me ves a mí hacer cuando yo pasé por esto? No, que tú grabes, no, que tú leas la Biblia, no, que tú estudies, no, que tú... Okay. Yo no te puedo pedir lo que yo no te he enseñado. Eso es lo primero. Le dice, entra tú y después mete a tus hijos. O sea, es tu obligación como papá y como mamá velar
por la espiritualidad de tus hijos. A veces es tan difícil cuando los hijos, mi hija mayor va a cumplir 18 años, y cuando empiezan, no hay persona por más ungida que tú seas, por más que yo, o sea, eso es mentira. Hay gente que critica a los hijos de los demás hasta que los hijos le crecen. Exacto. Entonces, cuando tus hijas entran en esa etapa que empiezan en la escuela, en la calle, que Sí. todas esas adversidades, llega un momento donde tus hijos cometen errores, pasas vergüenzas como papás, y ay, a veces decía un pastor, cuando están chiquitos dices, ay, me lo quiero comer, y cuando creces dice, ¿por qué no me lo comí? Pero a veces te frustras como padre y dices, ay, Dios mío, esa frase tan irresponsable que parece ser espiritual, Señor, no puede estar en mejores manos que en la tuya, te lo entrego. Y Dios dice, no, yo te lo entregué a ti. Exacto. Entonces, yo, a través de ese versículo, cuando Dios me dijo, mete a tus hijos, lo que te ha funcionado a ti, le tiene que funcionar a ellos, y eso no lo vives hasta que ellos crecen. Entonces, todo mi recurso, mi vida, mi tiempo y mi fuerza, antes de venir a una radio, de predicar afuera, yo se la invierto a mis hijos. Exacto. Lo que sea que tenga que hacer para que ellos tengan una vida saludable, ¿tiene una vida perfecta? No, pero todos los días, Pamela, yo lucho para que eso se haga realidad. Eso es lo único que yo puedo decir, vive para Dios y vive para ellos. Porque erróneamente hay ministros que a lo mejor, ¿verdad? Sí. Los dos le sirven a Dios, se ocupan tanto de la iglesia, se ocupan a lo mejor tanto de otras familias, de otras personas, El de la peor error. necesidad de los demás. Cuando tus hijos están careciendo, cuando Claro. tus hijos están perdiendo, cuando tus hijos están viendo otras cosas que ellos te necesitan a ti. Y eso también siento que esa cultura, ¿verdad? Debería de ser rota Y a veces totalmente. hay pastores que son muy irresponsables, y cuando han perdido su mirada de Dios y su fe de que es Dios quien los sustenta, lamentablemente a veces quieren empujar y obligar a la gente de que no, hermana, usted lo importante es que le sirva a Dios. Sí, el día que tú te vas, no se van a acordar de ti y tú te vas a quedar con el problema en tu casa. Entonces, Exacto. yo aprendí a que primero es, así como cada persona tiene que velar por sus hijos, y nadie le se va a importar más que por los hijos de uno que uno mismo, y no hay oración más poderosa que la que uno hace. Exacto. Entonces yo, como te digo, ahora mi compromiso es con Dios y con mis hijos. Lo demás es una añadidura. Eso es Exacto. lo único que yo puedo decir. Pues ahí está, miren, ahí está lo que se tenía que hablar y se habló, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene para ti o lo que quieres ver, verdad? Sabemos que también tienes sueños, aspiraciones, ¿verdad? Ya para cerrar, para que ya con eso se cierre, que te conozcan un poquito más, ¿qué es lo que tú quisieras? Sabemos que como hijos de Dios somos soñadores, ¿no? Tenemos Claro. tanto que quisiéramos dar, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, lo primero es, aparte de, uno mantenerse, ¿verdad?, en el Señor, sí siento una responsabilidad muy grande por mis hijos, ¿no?, de seguir invirtiendo en ellos. Ese es mi sueño de verlos crecer y que puedan cumplir lo que sea que Dios tenga para la vida de ellos. Eso es una de las prioridades. Y yo personal, por supuesto, pues, no hay mayor gratificación que ver a Dios usarte para bendecir la vida de alguien más de muchas maneras, y ya a lo mejor como ser humano, ¿no? Pues seguir preparándome, seguir educándome, seguir trabajando, y pues crecer en todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Pues esa es mi meta, mi sueño, ¿no? Y dejarle algo a mis hijos espiritual, y en todo aspecto, pues lo mayor que yo pueda hacer para dejarles a ellos de herencia. Sí, pues es un legado, Un legado, ¿no? O sea, sí es un ministerio, y nosotros como madres queremos ver a nuestros hijos también. Pues sobre todo amar a Dios, ¿verdad? Porque tampoco vamos a entrar en la frustración de que yo quiero que seas profeta. Muchas veces sí. vamos a hablarle palabras de bendición a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente queremos que Dios los use, que lo amen, pues sobre todas las cosas, y también inspirarlos a que pues lleven un buen camino, Por de que supuesto. lleven, bueno, tantas Sí, cosas, ¿verdad? sí, Que sí. muchas veces decimos, ay, que pues qué, Sí. pero qué bonito conocerte un poquito más, Gracias. ¿verdad? Yo sé que por circunstancias de Sí. que no vives aquí en Juárez y el bendito tráfico, ¿verdad? Pero qué bonito conocer tu corazón un Gracias. poquito más allá de ti. Y ya pues para cerrar, yo sé que yo siempre les hago una pregunta final. Mi pregunta final para ti sería, yo sé que has pasado por muchas cosas en el ministerio, ¿verdad? Sí. Obviamente que muchas veces yo he dicho, yo quisiera hacer una serie de Netflix para que vieran lo que uno Todo vive. lo que uno pasa. O un libro, ¿verdad? Sí. Porque pues ya el libro a la serie, pues se avientan más la serie, Una ¿verdad? película más interesante.
Entonces todos tenemos una vida, hay cosas Sí. que nos marcan, pero qué bonito es tener a Cristo, ¿verdad? Qué bonito es ser resiliente y poder siempre salir adelante con fe, con esperanza. Entonces, ¿qué mensaje le pudieras dar tú a esas personas que tienen ya tanto tiempo en el ministerio y que tal vez han perdido el enamoramiento o el hambre o la búsqueda bajo a tu experiencia? ¿Qué le pudieras decir tú a esos hombres y mujeres que por tanto tiempo a lo mejor han llevado un ministerio, que han tenido que pasar por altibajos? Base a tu experiencia, ¿qué les pudieras decir? Bueno, como yo decía ahorita, lo único que siempre te va a mantener el seguir hacia adelante con esa fuerza es la prioridad del saber el por qué haces las cosas. Inclusive ahorita que mencionabas algo de lo que yo hago más cosas aparte del ministerio, sé que hay muchas personas que a veces, hasta a veces por necesidad, siguen predicando, haciendo ciertas cosas, pero hay una insatisfacción adentro porque se ha perdido el verdadero porqué. Entonces, la única manera es, tengo muchos años y he vivido muchas experiencias, y lo único que siempre me mantiene con los pies en la tierra es el buscar a Dios, el leer su palabra, el recordarme todos los días el por qué, tanto económicamente como ministerialmente. Es solo una cosa, es Dios. O sea, no hay más. No hay como el comercial ese de una radio que dicen que dime cuál es la estrategia, espagueti o con carne o con sal. O sea, no hay. Es Dios simplemente. Es Dios la base de todo. El día que uno no tiene ese día de devoción, el día que no oras, o sea, puede ser un día malo, un día de frustración, un día que se te olvidan tantas cosas, pero tú vas. No hay un día que yo he ido en la intimidad a orar y que no haya algo que Dios haga en mi vida y me vuelva a reconectar con la fuente, con el porqué. Entonces, pasan años y no importa en lo que te conviertes, vuelves a tener esa experiencia y te das cuenta que es solo eso, es Dios, es buscar a Dios. Y es lo único que yo puedo aconsejarles. Si alguien está frustrado, si alguien ha perdido el porqué, tiene que ir a buscar a Dios. Y es el único lugar donde te vas a volver a encontrar y donde te vas a reconectar con tu propósito. No va a ser en otro lugar. Ni a lo mejor ni con un pastor, ni con alguien que ore por ti, ni yendo a un congreso. O sea, es en la intimidad. No hay otro lugar. Pues ciertamente ahora que verdad que te conocemos un poquito más a través de este tiempo, ¿verdad? Yo muchas veces hasta te he tomado de una forma inspiradora porque yo digo, ella hasta habla una vez, no sé, ya tiene tiempo que dijiste acerca de la alimentación, de que como te alimentas, eso también te hace ser una persona responsable espiritualmente, claro. Y todo. Yo dije, sí, es cierto. Sí. Y qué bonito es, muchas veces nos podemos hasta frustrar, ¿verdad? Porque sí. Todo es esto, hay que comer saludable, que esto, es que de veras que cuando tú lees la palabra y te das cuenta de lo importante que es todo, ahorita se pelea mucho la salud emocional, sí. Y si tú lo estudias más, te das cuenta que hasta la comida tiene que ver con tu salud emocional, así, claro, muchas veces cerebro, la chatarra, todas las cosas tienen que ver, entonces... Te enferma, te deprime, te da ansiedad. Muchas veces, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué yo paso esto, yo tengo esto, yo tengo... Y es que son trasfondos que a lo mejor no te va a decir en la Biblia específicamente, pero sí te va a hablar de eso. Y por eso te tomo de ejemplo de que tú hablas hasta de eso, sí. De que hasta en la comida, la forma en la que te alimentas y todo, y yo de ahí agarré y dije, pues, pero sí, mira, cierto. Es como unos segundos, o sea, volvemos a lo mismo, cuando de verdad, mira, yo sé que esto suena fuerte, pero a veces yo veo ciertas cosas en las personas y yo digo, es que no puedo creer que busca a Dios. Porque en muchas cosas, o sea, hasta poder ser sensible, de que yo he tenido la convicción de Dios hablarme, estás así por esto, porque no te cuidas, o cómo es posible que no puedas tener el dominio, o meter basura a tu cuerpo, te estás destruyendo, te estás matando. Entonces, cuando yo a veces veo estilos de vida, yo digo, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué podemos escuchar a Dios en esto y en esto no? De muchas maneras. Entonces, me hace cuestionar a veces la vida espiritual de las personas, sinceramente. Bueno, ya se dijo. No lo desecho. Que me escolten al carro.
estudias así científicamente, algunos alimentos te provocan depresión, Sí. te provocan ansiedad, Sí. te provocan ataques de Sí. pánico, porque muchas veces, por ejemplo, la Coca-Cola, a ver, Coca-Cola lovers, no me vayan a Sí, colgar, sí. pero tiene tantas sustancias que a veces tu cuerpo no está pues tan preparado, la recibe y tienes ese tipo de reacciones. Claro. Entonces vas a un médico y obviamente no te va a decir que te quite, pero cuando tú estudias esas cosas, todo es importante. Claro. Tú quieres tener salud mental y todo, yo siempre te he dicho, ora, entrégaselo a Dios y todo, pero también cuídate. También haz cosas que te sumen, haz deporte, porque Sí. muchos hasta satanizan el gimnasio y bueno, aquí vamos a entrar a 1000 temas, ¿verdad? Pero Claro. no, o sea, todo lo bueno obviamente suma. Sí, Y claro. pues bueno, ahora sí nos vamos despidiendo, Gracias, ¿verdad? Algo muchas que gracias. quieras decir, dónde te pueden encontrar, para invitarte, no sé. Claro, no, pues primeramente muchas gracias a Dios y a ti por tenerme la confianza, abrir este espacio, invitarme. Para mí siempre es una bendición, un privilegio, una alegría. Y bueno, nada, pues en las redes sociales siempre estamos por ahí, aunque sea que nos saluden, ¿no? Pero siempre es un privilegio, una bendición donde quiera que Dios nos lleva, sobre todo con un propósito. Entonces yo creo que Dios es quien pone en el corazón, pero en lo que podamos servir en general, pues siempre por las redes sociales, por ahí nos pueden encontrar y pues atesore estas experiencias de esta palabra que hemos compartido, ¿verdad? De que cuando vas al Señor, Él es la fuente de todo y Él mismo te dirige y te da la sabiduría de todas las áreas de tu vida, te pone los medios, las personas, así que si alguien nos escuchó y está pasando por algo, pues vaya a esa intimidad ahí en su lugar, ahí donde está, y estoy convencida de que Dios le va a dar una respuesta. Así es. Cristo es la fuente, en pocas amén, palabras. así Es tu es. lugar seguro. Amén. Es tu refugio, es tu Yes. todo. Pero también en nosotros tiene que ver también esa intención también en lo Sí. espiritual y también de nuestra forma, Claro que ¿verdad? sí, así es. Canalizar tantas cosas que me gustaría volver a tener otro programa y hablar ahora de todo esto, Sí, ¿verdad? De lo claro. que conlleva, de lo que desata. A lo mejor que no tienes salud mental, salud física, ¿por qué? Y me gustaría saber, de decirte, ¿verdad? De lo que uno a lo mejor Mira, aprende. Un gran por ciento un por ciento bastante alarmante dentro de las iglesias tiene problemas mentales y no saben cómo lidiar con ellos. Entonces eso es un grave problema donde por eso la gente se suicida mucho, se deprime y vive con ansiedad. Inclusive los mismos pastores, hay una estadística americana que hay pastores que mueren de contusión cerebral, ataque al corazón y también de suicidios. Entonces hay un porqué de todo eso, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que viene un programa que también va a ser de mucha bendición, así que no te despegues porque viene este programa enseguida de nosotros, así que, pues bueno, como siempre te digo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Nos vemos y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con un nuevo invitado. Dios te bendiga, bye bye. ¿Cómo estuvo tu día? Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.